que ver las guerras del Golfo con el conflicto árabe-israelí. Nuestra historia tiene dos paralelos en este momento. Estamos, por un lado, desarrollando los procesos de paz y de guerra del conflicto árabe-israelí, y por otro lado, los órdenes mundiales que han ido alterando la dinámica interna que esos conflictos tienen. Digamos, ese conflicto tiene su propio cuento por dentro, pero los órdenes mundiales lo van alterando, le van dando una forma u otra. La vez pasada habíamos visto cómo a partir de la guerra del Golfo, hoy vamos a ver exactamente por qué la guerra del Golfo, pero cómo a partir de la guerra del Golfo hay una gran presión para que se sienten por primera vez a negociar. Y cómo esa negociación primero había llevado a la reunión de Madrid, que en un principio no se pretendía para que fuera un acuerdo, pero por lo menos para que fuera un primer acto de iniciación, y después eso en secreto había llevado a los acuerdos de Oslo, y cómo en los acuerdos de Oslo se había llegado ya al esquema de paz de tierra por seguridad, digamos, paz por seguridad, paz por territorios. Es decir, usted se compromete a no cometer atentados y ellos se comprometen a devolver los territorios. Es el esquema que originalmente había propuesto Sadat, era el esquema de paz para el Medio Oriente. Aquí, en este proceso, va a caer gente muy importante y va a caer gente de una manera muy triste. Porque cuando el proceso de Oslo se echa a andar, cuando los acuerdos empiezan, existe la autonomía palestina, la bandera, empieza ya, digamos, el sueño palestino a verse por lo menos posible. Por lo menos hay una salida, hay una oportunidad histórica en la cual ya hay una luz para poder encontrar digamos, una forma de solucionar el problema palestino en términos en que sean viable para ellos. En ese momento, después de los acuerdos de Oslo, los laboristas han subido al poder, y cuando han subido al poder los laboristas y sube Rabin, y Rabin impulsa los acuerdos de una manera vertiginosa, Rabin es una figura de una importancia muy grande. Rabin fue uno de los grandes generales de la Guerra de los 6 días. Él fue uno de los hombres que precisamente, militarmente, estuvo en el proceso en el cual los territorios ocupados fueron ocupados. Es decir, él fue de los artífices de la toma de Gaza, de Golán, de Cisjordania durante la Guerra de los 6 días. Estaba al lado de Moshe Dayan y estaba al lado de Mordejai. Y resulta que Rabin, por su prestancia en la defensa de Israel, tenía una credibilidad política sumamente alta dentro de la gente de Israel, lo que lo hacía confiable en los acuerdos. Este hombre, que fue un guerrero totalmente avesado y aguerrido, entraba a la conclusión de que no era posible una guerra eterna. Este hombre conjugaba el prestigio histórico para poder negociar con la reflexión necesaria para entender la importancia de esas negociaciones. Este hombre tenía unas dimensiones históricas muy importantes. El asesinato de Rabin en el 95, cuando las cosas están funcionando, cuando los acuerdos están empezando, digamos, a desbloquear el panorama, fue un atentado contra el proceso de paz, del que el proceso de paz no se ha podido recuperar. Digamos, después del asesinato de Rabin cae como cayó Sadat, ¿sí?, por tratar de hacer la paz en el Medio Oriente, a manos de un extremista habíamos visto que hay extremas en lado y lado, que entre los judíos hay una extrema que son los colonos, o por razones religiosas, o por razones territoriales, o por ambas, y que entre los palestinos hay unas extremas que son los Hamas y los Hezbollah, Hamas y Hezbollah, que consideran que en todo caso cualquiera que sea el acuerdo sigue siendo leonino para las condiciones originales de deportación y de exilio en las que los palestinos se han visto expuestos desde el 48. El asunto es que cuando Rabin ya está logrando una parte importantísima de los acuerdos, lo van a matar, que por traidor.
ve que por entregar los territorios de Israel, cuando él fue el que tomó esos territorios en la guerra de los 6 días. Es una paradoja de un nivel de tragedia terrible, pero el asesinato de Rabin, ahora, ¿qué era lo que tenía Rabin? Que no ha tenido nadie de ahí en adelante. Una verdadera, profunda y sincera voluntad de paz. Y en estos procesos, la voluntad de los corazones hace la diferencia. De ahí en adelante, el camino de allanar las soluciones para posibilitar que las cosas encuentren una salida no se volvió a dar. Porque después viene Shamir no tiene la prestancia, ni la grandeza, ni la figura de Rabin, y después viene Netanyahu. Netanyahu va a volver al esquema de entorpecer los acuerdos mediante la autorización para construir asentamientos en Har Homa, y después viene Sharon, que también es de la línea de no buscarle una salida a los asuntos, a los problemas. Entonces, esa oportunidad histórica, cuando se dan los grandes procesos de paz, se necesitan reformadores. Se necesitan hombres como de Klerk en Sudáfrica, que tuvo la disposición política de desmontar el apartheid y de sacar a Mandela de la cárcel, y obviamente héroes como Mandela que estuvieran en la disposición espiritual e histórica de desmontar todo y de crear una nación tolerante en Sudáfrica. Hombres como Major, que abrió el primer paso a la negociación de la paz en Irlanda. Siempre se necesita una cabeza de negociación que esté dispuesta a hacer posible la paz. Esa cabeza de negociación era Rabin, y el asesinato de Rabin es una herida hasta este momento mortal, porque todavía el proceso no se ha podido reponer de la muerte de Rabin, porque todavía no se han abierto las condiciones espirituales y de corazón para que el proceso, porque los procesos tienen una serie de condiciones políticas, pero tienen unas condiciones espirituales. La grandeza espiritual, la disponibilidad seria, sincera, profunda, el prestigio histórico, la trayectoria militar y política que hacía de él un hombre extraordinario, la tenía Rabin. Con la muerte de Rabin, ha muerto un cuarto de hora. Y cuando un cuarto de hora de esos se muere, lo matan. La historia también tiene sus momenticos en que una cosa es viable y es posible ahí. Y si usted la deja pasar, eso le pueden pasar 2 generaciones más antes de que las cosas vuelvan al punto en que estaban el día que Rabin estaba permitiendo con todo su corazón empezar a concebir la idea de convivir con los palestinos en el Medio Oriente. Por eso la tragedia del asesinato de Rabin empantana todo el proceso, y es la tragedia de las miles de vidas que ha costado desde el día que cayó Rabin hasta el momento del relato. Eso sigue siendo una tragedia. Hay momentos de provocación, hay un momento de provocación en el cual los procesos estaban marchando, pero hubo una cantidad de atentados en Jerusalén que fortalecieron la derecha, las extremas y sobre todo las posiciones belicistas. Entonces, ha habido, por un lado eso, los atentados fortalecen las posiciones belicistas, pero por el otro lado, las cosas fueron cogiendo un cariz cada vez más complejo, y poco a poco el esquema de paz por territorios se volvió un esquema de paz por seguridad. Entonces, cuando se vuelve un problema de paz por seguridad, es decir, yo ofrezco la paz a cambio de que usted no me ataque a mí, en el caso, ahí se empantanan, porque sobre el esquema de paz por seguridad, usted se mete en la trampa de el huevo o la gallina. Entonces, no hay paz porque usted cometió un atentado, y eso a mí no me da seguridad. Entonces el otro dice, pero como usted no me está solucionando ningún problema a mí, en ningún sentido, yo sigo atacando. Entonces la retaliación a los atentados, pues son todas las destrucciones son las destrucciones de las casas, son los ataques a los dirigentes. Entonces, ese esquema de paz por seguridad es sumamente frágil, porque está sujeto a cualquier provocación, y no hay una fórmula que logre desempantanarlo de ahí.
cualquiera, es muy frágil, o sea, el atentado más, cualquier atentado y cualquier retaliación al atentado, inmediatamente entran a erosionar la credibilidad de lado y lado. Ese esquema como está planteado no tiene salida porque es terriblemente vulnerable y es lo más expuesto que puede haber a que los atentados, todo el proceso está expuesto a que los atentados permanentemente lo traben, pero más, porque se debe precisamente a eso. Entonces las cosas están en ese punto. Ahorita vamos a terminar de ver la diferencia entre el final de la guerra del Golfo Pérsico y lo que significa estas conversaciones después del final de la guerra de Irak. Pero, ¿por qué el Golfo Pérsico va a llevar a las negociaciones? ¿Por qué eso, digamos, por qué estamos hablando de que las primeras negociaciones y las primeras conversaciones se dieron después de la guerra del Golfo? Entonces, ahí dejamos en un momentico nuestro tema árabe-israelí y nos vamos para la guerra del Golfo para explicar por qué de rebote se van a dar las presiones necesarias para que se sienten a negociar en ese momento y no antes. Entonces, la guerra del Golfo Pérsico arranca, primero que todo, digamos, en la historia hay tiempos y hay momentos y hay situaciones como en la sincronicidad del Tao, en el pensamiento del Tao, lo que realmente produce el dinamismo de las fuerzas cósmicas son los instantes, la simultaneidad, el instante en el tiempo. Cuando el instante en el tiempo coincide, las cosas son posibles o no son posibles por el instante. Algo así, de ese carácter casi cósmico del Tao, le pasó a Hussein con la guerra del Golfo Pérsico, porque el error de cálculo para esa invasión en ese día y a esa hora no pudo haber sido más funesto. Entonces, después de la guerra de Irán e Irak, que habíamos visto que se hizo justamente para desestabilizar y tratar de acabar con la revolución fundamentalista islámica. Esa revolución fundamentalista islámica constituía una amenaza para los pueblos árabes porque alentaba a las minorías chiitas que hay en todos los países de hegemonía y predominio sunita. Y no le convenía a los occidentales porque su contenido era furiosamente antioccidental. La crisis de los rehenes mostró, digamos, dio mucho más pie para sentirla como una amenaza directa contra Occidente. Entonces ahí se unen todos para apoyar a Hussein, que se ofrece de voluntario para llamarlos a todos, y lo arman hasta los dientes. Y en ese momento es que él decide atacar a Irán en coalición con un montón de gente, pero la decisión es suya, y empieza esta guerra terrible que va a arruinar a los dos países. No podemos entrar a la guerra del Golfo Pérsico sin entender el final de la guerra Irán-Irak, porque están perfectamente conectadas. Esto es una cadena de conflictos en distintos rounds. Entonces, en la guerra del Golfo, segundo round de la guerra Irán-Irak, es la que vamos a ver ahorita. Estos son una cadena de acontecimientos. Entonces, el primer acontecimiento era la revolución fundamentalista islámica, el triunfo de los chiitas en Irán, porque eso es lo que nos resuelve el problema del siglo X, que los chiitas sintieron que habían sido desposeídos de un derecho legítimo, que era el tomar el cargo del Islam después de la muerte del profeta. Y habíamos visto cómo fueron entonces los sunitas, los 5 califas, los que de ahí en adelante desarrollaron todo esto, y los chiitas quedaron por puertas esperando un día en que la legítima descendencia del profeta llegara al trono. Y ese día sucederá en la revolución islámica iraní. Entonces, esa es una revolución chiita. Entonces, todos los demás van a utilizar a Irak, que está peleando con Irán por los territorios de Shatt el-Arab, que es la salida al Golfo Pérsico. Entonces, por ese territorio que es además vital, en ese momento es que Irak va a declarar la guerra a Irán
y ahí lo van a armar todos. Y las armas que les van a dar son armas soviéticas, son armas británicas, son armas norteamericanas, son armas francesas, son armas saudíes, son armas de todas las coaliciones que están en contra